Hola, buenas noches hermanos, buenas tardes, mejor dicho todavía. La verdad que es un privilegio poder servir al Señor y el Señor, no sé si voy a poder comenzar a hablar mucho. El Señor me ha dado un regalo muy grande hoy después de haber estado orando mucho tiempo para que mi sobrina vuelva a ver al Señor y acercarse al Señor después de haber orado mucho tiempo por Emma, y gracias a la iglesia también por habernos acompañado. Ahí está Emma y está su mamá. Para mí es todo un desafío poder comenzar esta noche a dar lo que Dios trajo o lo que Dios me dio para cada uno de ustedes. Así que, bueno, tenganme un poco de paciencia. El título del tema que quiero compartir con ustedes, que Dios ha puesto en mi corazón para hoy, es, permaneciendo firme en medio de la tormenta. Un título que para mí ha sido todo un desafío, y me imagino que lo será para cada uno de nosotros, porque quien más, quien menos, alguna tormenta atraviesa en la vida, ¿no es cierto? Quiero comenzar introduciendo este tema contándoles algo acerca de mi vida personal. Ustedes dirán, bueno, no será tan importante el tema, pero para mí lo es, porque dentro de lo que para mí fue algo que Dios, sin duda, hizo que mi madre hiciera cuando yo era chica, lo transformó Dios en una bendición después para mi vida. Cuando yo era muy chica, nosotros vivíamos en La Boca, ¿no? Para todos los hinchas de Boca vivíamos una cuadra de la cancha, así que miren qué envidia. Pero bueno, mi padre compró unos terrenos acá, 15 cuadras del centro de Varela, cuando todavía era todo campo, realmente era campo. En La Manzana, ¿no? ¿Vieron lo que es La Manzana? Los 400 metros. Había una casa o dos, como mucho, en cada una de ellas. Yo recuerdo que mi madre era muy temerosa de las tormentas, pero realmente era muy temerosa. Era una mujer que le tenía mucho miedo a las tormentas. Cuando nosotros vinimos a vivir acá, mi padre había hecho una casa que no era una super casa, ni mucho menos, era una casa humilde, pero era una casa fuerte, era una casa bien hecha, era una casa fuerte. Mientras que muchas de las personas que vivían en la zona tenían casitas muy chiquitas, muy, muy humildes. Así era lo que pasaba en nuestra manzana. Estoy hablando del año 1957, si muchos recuerdan, hoy por hoy nos quejamos tanto del clima, del calor, del agujero de ozono y de todo lo demás. No sé qué sería en aquel entonces, pero en el 1957 hicieron 43 grados un día en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros en ese año nos mudamos. Después de ese calor tan grande, vino una tormenta terrible y nosotros nos habíamos mudado recién. Mi mamá estaba conmigo sola en la casa y a mi mamá le agarró pánico. Entonces, ¿qué hizo mi madre? Me agarró a mí, que tenía 7 años, y nos fuimos a la casita que estaba en la otra punta, que estaba hecha con chapitas de cartón. Y había en esa casa por lo menos 5 o 6 personas. O sea, ahí nos fuimos, todos a refugiarnos de la tormenta. Bueno, les cuento que estoy acá. Ni voló la casa nuestra, que era quizás más fuerte y hubiera resistido más, ni esa en la que fuimos a parar todos refugiados. Yo pienso que mi mamá dijo, más vale morir acompañada que quedarme sola con mi hija hacer frente a la tormenta, supongo yo.
Para todo esto, yo tuve un instructivo de parte de mi madre. Yo no sé, a lo mejor mi mamá pensaría que nosotros vivíamos en la Florida, no sé, pero ella me había instruido a mí cómo sobrevivir a un tornado, o a un ciclón, o a una de esas tormentas fuertes. De todas las cosas que me dijo, la que más recuerdo, y que es la que el Señor usó después para mi vida, es la siguiente. Vos tenés, si estás en el medio de la calle y hay un ciclón, un tormentón, lo que fuere, vos te tenés que agarrar fuerte a cualquier poste que encuentres. Bueno, no sé, no lo probé nunca, no tuve la posibilidad de probarlo. A lo mejor es cierto, no sé. Pero ese fue el consejo que ella me dio, entre otros tantos. Yo estaba preparada, o sea, consideren que yo estoy preparada para irme a vivir a los lugares donde las tormentas son constantes, ¿cierto? Así que bueno, hablando de tormentas, si hay alguien que vivió muchas tormentas, fue el apóstol Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo vivió muchas tormentas, pero no solamente climáticas, sino de todo tipo. Y él en una de sus, no en una de sus cartas, sino en una de esos, en los libros de los Hechos, cuando él detalla todo lo vivido, entre ellos dice que vivió 3 naufragios. O sea que los naufragios parten, lógicamente, de grandes tormentas, ¿cierto? Entonces el Señor trajo a mi corazón el último naufragio que el apóstol Pablo vivió. Fue quizá uno de los más graves, ¿sí? Era cuando Pablo era trasladado a Roma, y en el libro de los Hechos cuenta, indudablemente Lucas, que viajaba aparentemente con él en ese barco, que es trasladado a Roma para ser juzgado, pero a su vez era trasladado con varios presos, ¿cierto? Y con toda una tripulación. En total dice que la tripulación era de 276 personas. Ahora, parece ser que esa travesía que Pablo hizo fue una travesía que comenzó en un lugar y se fue trasladando a diferentes puertos hasta llegar a uno de los puertos y tomar, parece ser, uno de los últimos barcos, que según algunos comentaristas dicen serían lo que hoy nosotros llamaríamos un barco de carga, ¿no? Aquellos que trasladan granos y demás. Así que todo este desarrollo de ese viaje que Pablo hizo me trajo a mi mente 3 o 4 puntos como para desarrollar cómo transitar una tormenta. No es fácil transitar una tormenta, y lo vamos a ver en todo el proceso pero vamos a ver algunas cosas que son importantes a tener en cuenta. Fíjense, primero, para tener en cuenta, muchas veces entramos o enfrentamos tormentas por no oír a Dios. Muchas veces las tormentas en la vida aparecen solas y aparecen y nos sorprenden, ¿cierto? Pero otras veces aparecen por no oír a Dios. Dentro del relato del naufragio de Pablo, vemos en Hechos 27, 10 y 11, que Pablo les dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas.
Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Este centurión era un tal Julio que estaba a cargo de todos los presos que eran trasladados, ¿no es cierto? O sea que nosotros vemos que acá Pablo está advirtiendo de que había que quedarse ahí, no continuar navegando, para no enfrentar lo que después tuvieron que enfrentar. Y ¿saben una cosa? Esto me llevó a mí a pensar, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? ¿Cuántas veces por no escuchar a Dios caemos y después debemos enfrentar una tormenta? Y yo pensaba, ¿cuáles tormentas, por ejemplo, vemos hoy que son tan comunes en nuestras familias y tiene que ver con no escuchar a Dios? Y me vino a la mente una o dos para no extendernos demasiado. Y una, por ejemplo, tiene que ver con nuestros hijos. La Biblia es tan clara de cómo debemos educar a nuestros hijos, de cuáles deben ser las consignas en la educación de nuestros hijos, de cómo debemos ser nosotros la autoridad, y nos encontramos hoy por hoy, como estamos viviendo, que hemos escuchado más, como dice Pablo, como dice la palabra acá, este tal Julio escuchó más al piloto de la nave que a lo que Pablo decía. Y nosotros parece como que escuchamos más a la sociedad que a lo que Dios nos dice. Y vemos hoy por hoy lo que muchas familias están viviendo como gravísimas tormentas en lo que tiene que ver con la crianza de sus hijos. Otra de las tormentas que muchas veces solemos pasar por no obedecer es la que tiene que ver con el yugo desigual, ¿no? A veces, sin entrar en el yugo desigual de la pareja, que es uno de los que más uno tiene siempre delante, a veces entramos en yugo desigual con sociedades, con situaciones en las que Dios nos habla claramente que no debemos entrar en ese tipo de cosas. Y a veces nosotros, o es algo que yo por lo menos escucho mucho, voy a orar para ver qué me dice Dios. ¿Saben, hermanos? Esas no son oraciones escuchadas, porque el Señor ya dijo lo que tenía que decir. La oración respondida por el Señor va a ser, entre el yugo igual, ¿es o no es? Pero cuando el yugo es desigual, ya está, ya el Señor lo dijo. Entonces, después entramos en la tormenta. Y la tormenta hay que pasarla. Hablando de pasar la tormenta, vamos a ver entonces acá 3 puntos por lo menos de cómo pasamos la tormenta, cómo encaramos la tormenta. Primero, si estás en una tormenta, sea por desobediencia o sea porque te tocó en la vida, el Señor lo permitió, entrar en una tormenta, aun cuando seas un cristiano fiel, un creyente fiel, pero entras en la tormenta. Estamos metidos dentro de la tormenta. ¿Cómo actuamos ahí adentro? Primero, la necesidad de estar juntos a otros. Dice aquí la palabra de Dios en el mismo relato. En un intento por escapar del barco, pícaros los marineros. Los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar. Dice con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa, pero Pablo advirtió al centurión y a los soldados:
si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Era necesario que estuvieran todos juntos. No sabemos por qué, pero era necesario que estuvieran todos juntos. Cuando nosotros pasamos por tormentas, muchas veces tenemos la tendencia de aislarnos, ¿cierto? Tenemos la tendencia de aislarnos. Tenemos la tendencia de, si alguien nos pregunta, ¿estás pasando por alguna situación? No me pasa nada, estoy bien. Tenemos la tendencia a querer estar solos. Y es tan necesario estar juntos cuando estamos pasando por una situación difícil. El estar juntos nos sostiene, el estar juntos nos ayuda, el estar juntos nos permite ver el obrar de Dios, nos permite sentir el abrazo de Dios. Entonces, si estás pasando por una tormenta, sea cual fuere, no importa cuál sea la razón, no te aísles, no te quedes solo, busca ayuda. Es necesario estar juntos. Se pasa de diferente manera la tormenta cuando no estamos solos. Otra de las cosas que Pablo nos hace ver aquí, en este naufragio, en este estar metido en medio de la tormenta, es del cuidado personal de mi vida en medio de la misma. Dice Pablo, dice la palabra de Dios acerca de lo que Pablo dice. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy, dice Pablo, hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo. Siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Qué seguridad tenía Pablo. Pero también qué cuidado y cómo supo. Yo pensaba, ¿no?, mientras preparaba el tema, ¿sería que Lucas, que era el médico y que estaba con ellos en el barco, estaría atento a esos detalles? Posiblemente. Pero claro, uno se mete en medio de la tormenta o está metido en medio de la tormenta y lo primero que hacemos a veces es dejar hasta de comer. Es descuidar nuestro cuerpo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque estamos tan metidos en medio de la tormenta que lo primero que se nos afecta es la parte digestiva. ¿Vieron ahora cómo se está estudiando tanto todo esto? Dicen que el segundo cerebro está en la parte digestiva. Entonces, cuando nos pasa algo, lo primero que se nos afecta es el estómago, es toda la parte que tiene que ver con la alimentación. Fíjense ustedes la sabiduría de Dios. Cuidemos nuestro cuerpo, cuidémonos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cuidémoslo en medio de la tormenta. Vieron que si nosotros no nos cuidamos nosotros, no podemos cuidar al que tenemos al lado. La tormenta normalmente no la pasamos solos, a veces la pasamos en familia. Y entonces hay que sostener al resto. Hay que ayudarlos también a pasar la tormenta. El cuidar mi salud, el cuidar mi vida en medio de esa situación también es importante. ¿Y se acuerdan del profeta Elías? Cuando entró en esa, después de salir de una tarde tan soleada, entró en una tormenta terrible.
¿Y qué hizo Dios? Lo primero que hizo fue dejarlo descansar, pero darle de comer. Estemos atentos a eso. Cuando estamos en medio de la tormenta, cuidemos de nuestra vida, cuidemos de nuestra salud, busquemos ayuda, busquemos, si necesitamos soporte de otro tipo, busquémoslo sin miedo, pero cuidémonos, porque las tormentas son difíciles a veces y arrasan con todo. No es tan fácil pasarlas. Lo que me impacta del apóstol Pablo es que él, en medio de esta tormenta, en medio de este semejante naufragio, él tenía algo muy claro, y era que Dios iba con él. Que en ese barco iba alguien a quien Dios lo tenía en una gran estima y le había dado la palabra justa ya para que él la tuviera. Dice Pablo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios tiene un propósito, siempre Dios tiene un propósito en nuestra vida. Y ese propósito de Dios se cumple a pesar nuestro. Y cuando Dios nos da una promesa, esa promesa se cumple, aunque tengamos que pasar por la peor tormenta. La tormenta puede ser todo lo fuerte que imaginemos, todo lo que nosotros querramos, pero Dios siempre está ahí. Ahora fíjense, dice el relato al final, aunque yo no lo puse para leerlo, pero si ustedes quieren leer el capítulo 27 de Hechos, está muy interesante, que cuando llegaron a un punto, el barco se desintegró. Y tuvieron, dice, que llegar a nado a la costa. Y saben que eso me hizo pensar, Dios está con nosotros en todo momento, pero lo que yo tengo que hacer en medio de la tormenta no lo va a hacer Dios. Ellos tuvieron que por sus propios medios llegar nadando a la costa. Eso lo tuvieron que hacer ellos. Dios les salvó la vida a todos. ¿Y saben una cosa? Cuando mi madre me enseñó eso, de agarrarte del poste, que el poste, el viento no lo arranca, no sé si es cierto o no, pero saben que Dios lo usó en mi vida para tener claro de que sí hay alguien que el viento no mueve, y ese es Cristo. Y yo en medio de la tormenta, de Él sí me puedo abrazar. Que venga el viento que venga el viento que quiera, que de ahí no me va a arrebatar. Jesús, ¿qué nos dice? Yo soy la vid. Y a mí me hacía pensar la vid en ese poste que mi madre me hablaba. Y vos, Ana María, sos un pámpano. Entonces, aferrate de mí y la tormenta no te va a mover. Tendré que hacer mi parte, seguramente,
la he hecho quizás muchas veces, he vivido grandes tormentas también, como muchos de ustedes sin duda las habrán vivido. Pero el Señor es ese poste seguro que el viento no arranca. Es de ese poste seguro del que nos podemos aferrar, nos podemos abrazar. Dice el Salmo 63:8, mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Mi alma, yo, mi mente, mi voluntad, mis emociones, se aferran a vos, Señor. Y el Señor no se mueve en medio de la tormenta. Que el Señor los bendiga, hermano, y que frente a la tormenta que puedan estar atravesando, o que hayan quizá atravesado, les haya servido de experiencia para por tormentas vamos a pasar muchas seguramente, para tener claro de quién nos tenemos que aferrar en medio de la tormenta. Oramos. Señor, te damos gracias, papá, porque muchas veces pasamos por diferentes tormentas y te damos gracias el saber que podemos estar aferrados a vos y que vos no te vas a mover, Señor. Vos estás firme, anclado, y allí vamos a estar nosotros. Podemos sufrir cosas, pero vos no nos vas a dejar. Vos no nos desamparás en ningún momento, por más difícil que el momento que estemos pasando sea. Gracias, papá. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos en esta hora, y que vos sostengas a cada uno conforme a su situación personal. Gracias, Dios. Gracias por estar con nosotros, por no dejarnos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a los que nos han seguido a través de las redes. Nos despedimos y les decimos que los invitamos a estar acá presentes. Es más lindo estar juntos, aunque podemos verlo a través de las redes, pero es mucho más lindo estar todos juntos y disfrutar de este tiempo. Así que bueno, nos despedimos y les damos las gracias, y ahora sí, vamos nosotros aquí a orar juntos.